Imagina una isla donde dos de los depredadores más temibles de la historia prehistórica se cruzan, el enorme Tyrannosaurus Rex y el ágil Carnotaurus. ¿Cómo sobrevivirían al enfrentarse no solo entre ellos, sino también con una multitud de dinosaurios herbívoros que se encuentran en su camino? Prepárate para descubrir un escenario donde la lucha por el dominio, el territorio y la caza sería brutal, y donde la supervivencia de cada especie dependería de su astucia, fuerza y estrategias. Si hablamos de enfrentamientos entre dinosaurios legendarios, un combate entre el Tyrannosaurus Rex y el Carnotaurus es uno de los más fascinantes que podríamos imaginar. Ambos fueron depredadores formidables, aunque con diferencias significativas en tamaño, fuerza y estrategias de caza. El T-Rex, conocido como el rey de los dinosaurios, dominó Norteamérica hace unos 68 millones de años, mientras que el Carnotaurus, con su apariencia más esbelta y sus distintivos cuernos sobre los ojos, habitó Sudamérica hace aproximadamente 72 millones de años. El T-Rex era un coloso en toda regla, con una longitud de hasta 12 a 13 metros y un peso de más de 9 toneladas. Su mordida es considerada la más poderosa de cualquier animal terrestre conocido, capaz de destrozar huesos con una fuerza estimada en más de 35.000 newtons. Su cráneo masivo y dientes afilados y robustos le permitían triturar a sus presas con facilidad, asegurando que cualquier mordida fuera devastadora. Además, a pesar de su tamaño, recientes estudios sugieren que el T-Rex podía moverse sorprendentemente rápido para su masa, alcanzando velocidades de hasta 20-25 km/h. Sus patas traseras eran fuertes y musculosas, proporcionándole estabilidad y permitiéndole realizar embestidas letales. Sin embargo, su punto débil eran sus brazos ridículamente pequeños que no tenían gran utilidad en combate. Por otro lado, el Carnotaurus era un depredador más ligero y veloz, con una longitud de hasta 8-9 metros y un peso de aproximadamente 1.5 toneladas. Su principal ventaja era su velocidad, estimada en hasta 48 km/h, lo que lo convertía en uno de los dinosaurios terópodos más rápidos conocidos. Su cráneo, aunque no tan masivo como el del T-Rex, tenía una estructura única con una mordida rápida pero no tan poderosa. Sin embargo, su característica más distintiva eran los cuernos sobre sus ojos, lo que le daba un aspecto imponente y pudo haber servido tanto para la caza como para enfrentamientos entre individuos de su especie. A diferencia del T-Rex, sus brazos eran aún más pequeños y prácticamente inútiles, reduciendo su capacidad de agarrar o manipular a sus presas. En un enfrentamiento directo, el T-Rex tendría una clara ventaja en términos de tamaño y fuerza. Su mordida aplastante podría acabar con el Carnotaurus en un solo golpe bien colocado, ya que los huesos del Carnotaurus no eran tan densos como los del T-Rex. Sin embargo, el Carnotaurus, al ser mucho más rápido, podría intentar esquivar ataques y lanzar mordiscos rápidos para desgastar a su oponente. Su mejor estrategia sería atacar y retirarse antes de ser atrapado en la brutal mordida del T-Rex. Pero esto también representaría un problema, ya que el Carnotaurus no estaba diseñado para una pelea prolongada contra un adversario tan grande y resistente. Si el enfrentamiento ocurriera en un espacio abierto, el Carnotaurus podría usar su velocidad para escapar y quizás lanzar ataques esporádicos. Sin embargo, en un área más cerrada o con menos espacio para maniobrar, la superioridad del T-Rex sería abrumadora. Si lograra atrapar al Carnotaurus en su mandíbula, el combate terminaría en segundos. A pesar de estas diferencias, ambos fueron depredadores exitosos en sus respectivos ecosistemas. El T-Rex reinó como el supremo cazador del Cretácico tardío en Norteamérica, mientras que el Carnotaurus se adaptó perfectamente a su entorno en Sudamérica. Sus diferencias en tamaño, fuerza y estrategia de caza los convierten en dos de los carnívoros más icónicos de la prehistoria. Y aunque en un enfrentamiento directo el T-Rex tendría la ventaja, el Carnotaurus sigue siendo uno de los depredadores más fascinantes y únicos de la era de los dinosaurios. Imaginemos una isla donde el Tyrannosaurus Rex y el Carnotaurus no solo coexisten entre sí, sino también con una variedad de dinosaurios herbívoros. El escenario sería una mezcla de constante tensión, adaptaciones estratégicas y competencia por los recursos, especialmente por las presas.
Ambos depredadores, aunque muy diferentes en términos de tamaño y estilo de caza, compartirían la misma isla con dinosaurios como Triceratops, hadrosaurios y anquilosaurios, que podrían ofrecer una interesante dinámica de interacción. El T-Rex, debido a su tamaño imponente y fuerza descomunal, probablemente dominaría el ecosistema, siendo capaz de cazar presas grandes como los ceratopsios y los sauropodomorfos. Su mordida devastadora le permitiría derribar animales enormes y cazarlos sin demasiada dificultad, especialmente si lograba sorprenderlos con su sigilo o al acecharlos desde la distancia. Sin embargo, su tamaño también lo haría menos ágil y más dependiente de su fuerza bruta para abatir a sus presas. Esto podría significar que, en espacios más cerrados o áreas con menor visibilidad, el T-Rex tendría dificultades para cazar de manera efectiva, lo que lo obligaría a recurrir a su poder y paciencia para esperar el momento adecuado para un ataque. Por otro lado, el Carnotaurus, con su agilidad y velocidad, sería un cazador más flexible, capaz de acechar a sus presas y atacar con rapidez. A pesar de no ser tan grande ni fuerte como el T-Rex, su velocidad le permitiría cazar animales más pequeños o, quizás, atacar a presas más grandes cuando estuvieran debilitadas o separadas del grupo. Su habilidad para moverse rápidamente y su naturaleza más ligera le permitirían mantenerse a distancia y atacar desde ángulos inesperados, utilizando su velocidad para evadir los ataques del T-Rex si llegaran a cruzarse. A pesar de ello, debido a la competencia con el T-Rex por recursos y la dificultad para cazar presas grandes, el Carnotaurus podría estar más limitado a presas más pequeñas o bien a robarle parte de la caza al T-Rex en un tipo de comportamiento oportunista. El entorno en esta isla, con una abundante población de herbívoros, se convertiría en un campo de batalla donde las estrategias de ambos depredadores serían puestas a prueba constantemente. Los herbívoros, por su parte, también tendrían que estar en alerta todo el tiempo, adaptándose a los depredadores que acechan desde las sombras. Dinosaurios como el Triceratops, con su enorme tamaño y cuernos letales, podrían enfrentarse al T-Rex de forma más directa si se veían amenazados, utilizando sus cuernos para defenderse o incluso para atacar. Los hadrosaurios, por su parte, serían más vulnerables, pero su capacidad para moverse en grandes manadas les ofrecería cierta protección, dificultando la caza por parte de los depredadores más grandes. En este ecosistema, la cooperación entre los herbívoros, formando grupos grandes o usando sus habilidades de defensa, podría ser crucial para sobrevivir frente a la constante amenaza de los cazadores. En este escenario, el T-Rex y el Carnotaurus tendrían que competir no solo entre sí, sino también con otras especies de depredadores, posiblemente afectando su disponibilidad de presas. Además, la presencia de un ecosistema tan diverso crearía una interacción dinámica entre las especies, con ciclos de caza, defensa y supervivencia que cambiarían constantemente. Si el T-Rex, al ser el depredador más grande y fuerte, dominara un área particular, el Carnotaurus podría moverse hacia otra parte de la isla para evitar el conflicto directo. A pesar de ser dos depredadores principales, la naturaleza de la isla, con su complejidad ecológica, haría que ambos tuvieran que adaptarse constantemente a los cambios de recursos y a la presencia de sus competidores. Este entorno, aunque peligroso, para los herbívoros, también sería un sitio lleno de oportunidades para los depredadores. Ambos dinosaurios tendrían que utilizar sus habilidades de manera estratégica, ya sea con ataques rápidos, emboscadas o aprovechando las debilidades de los animales más grandes. Sin duda, la coexistencia de estos dos titanes sería un espectáculo de supervivencia, donde las dinámicas de caza, competencia y adaptabilidad jugarían un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. En resumen, la presencia de estos dos depredadores en una misma isla, junto a una variedad de herbívoros, crearía un delicado y peligroso equilibrio entre caza, territorio y supervivencia, donde cada uno tendría que luchar por su lugar en la cadena alimenticia. El Tyrannosaurus Rex y el Carnotaurus son dos de los dinosaurios más icónicos y bien documentados, pero sus fósiles no se han encontrado en las mismas regiones y su número varía considerablemente debido a la diferencia en la distribución geográfica y la preservación de restos. El T-Rex, como uno de los depredadores más grandes que haya existido, ha dejado una abundante cantidad de fósiles.
Se han encontrado más de 50 esqueletos parciales o completos en diversas partes de América del Norte, principalmente en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá. La preservación de estos fósiles ha sido relativamente buena, lo que ha permitido a los paleontólogos estudiar en detalle su anatomía, comportamientos y características de caza. A pesar de la abundancia de fósiles, todavía quedan muchas preguntas sin responder sobre las variaciones dentro de las especies y las adaptaciones de este dinosaurio tan emblemático. En contraste, el Carnotaurus, un depredador más pequeño pero igualmente formidable, ha dejado mucho menos material fósil. Hasta la fecha, se han encontrado pocos restos de Carnotaurus, principalmente en Argentina, en la región de Patagonia, lo que sugiere que este dinosaurio habitaba Sudamérica. En total, solo se han encontrado unos pocos esqueletos parciales que han sido fundamentales para comprender sus características físicas y su biología. A pesar de la menor cantidad de fósiles, los restos de Carnotaurus han ofrecido valiosa información, especialmente sobre sus cuernos y sus adaptaciones para la velocidad y la agilidad, que lo diferenciaban de otros depredadores de su época. En cuanto a la proximidad de los fósiles de ambas especies, no se han encontrado evidencias de que Tyrannosaurus rex y Carnotaurus hayan coexistido en las mismas áreas geográficas, ni que sus fósiles hayan sido hallados cerca unos de otros. El T-Rex vivió en el Cretácico superior, aproximadamente entre 68 y 66 millones de años atrás, en lo que hoy es América del Norte, mientras que el Carnotaurus habitaba unas cuantas millones de años antes, en el Cretácico inferior, aproximadamente entre 72 y 69 millones de años atrás, en lo que es ahora Sudamérica. Debido a estas diferencias en el tiempo y el espacio, es altamente improbable que ambos dinosaurios hayan coexistido o compartido un mismo ecosistema. En resumen, mientras que el T-Rex ha dejado una gran cantidad de fósiles en América del Norte, lo que facilita su estudio, el Carnotaurus tiene una representación fósil mucho más limitada, restringida a Sudamérica. No hay evidencia que sugiera que estos dos depredadores vivieran cerca uno del otro, ya que sus hábitats y tiempos eran muy distintos. Esto resalta las diferencias en la distribución geográfica de los dinosaurios y cómo cada uno ocupaba diferentes nichos ecológicos en su época. Mientras el sol se oculta tras las montañas de la isla, la atmósfera se llena de una inquietante tensión. El rugido del T-Rex retumba en la oscuridad, una señal de su dominio sobre el territorio, pero el sonido de las rápidas pisadas del Carnotaurus resuena en las sombras, desafiando su supremacía. En algún lugar entre la densa vegetación, un Triceratops alza la cabeza, percibiendo el peligro que se acerca. Los herbívoros, aunque numerosos, no están a salvo, pero mientras los depredadores luchan por su lugar en la cadena alimenticia, algo más acecha en las profundidades de la isla, algo que ni el T-Rex ni el Carnotaurus podrían haber anticipado. Un nuevo ciclo de caza está a punto de comenzar, y en la oscuridad de la noche, una nueva amenaza podría estar esperando para reescribir las reglas del ecosistema. ¿Qué sucederá cuando la isla se vea realmente dominada, no por uno, sino por algo mucho más antiguo y peligroso? La respuesta podría estar enterrada en los restos de un pasado lejano, esperando ser descubierta, o quizás nunca lo sabremos.